Hola, buenos días a todos y todas. Un gusto estar por acá otro miércoles más y poder compartir con ustedes. Em, Como bien decía Julio, hemos estado viendo primero los puntos, digamos, los conceptos modulares de la parte de protección de datos. Em, la semana pasada empezamos un poquito más a ver cuestiones específicas de la legislación, sobre todo el caso europeo, que al fin y al cabo es una de las referencias que ha tomado LAC y que han tomado los países de LAC para generar su propia legislación en el tema de protección de datos personales. Y también la semana pasada empezamos a ver un poquito, digamos, los cruces que podía haber. Vamos a seguir conversando un poquito de esto. Los cruces que actualmente hay de protección de datos personales con legislaciones ya instauradas, como puede ser la de acceso a la información pública o la de apertura de datos abiertos. eh, Habíamos hablado un poquito de la parte de gobernanza de datos en ese sentido. Y como también, aunque no exista legislación en algunos casos, pero ya hay estrategias en país que se están desarrollando en temas como ciberseguridad, en temas como inteligencia artificial o en temas como em, transferencia de datos transfronterizos, cómo todos estos puntos están ligados por el tema de protección de datos personales. De hecho, en muchos casos, pues en realidad el tema de protección de datos personales son los que están en el foco de la discusión. Por ejemplo, en el tema de datos transfronterizos, que es un tema fuerte inclusive para Centroamérica. Es un tema que está tomando mucha fuerza y es muy necesario, pues, sobre todo para procesos comerciales y intercooperación. em, ya no es tanto un tema técnico, o sea, es decir, no es tanto un tema de la tecnología necesaria para poder hacer esas interconexiones entre países, porque en realidad pues la tecnología existe o se puede desarrollar de una forma más rápida. Sin embargo, una de las grandes trabas que tiene ese tema, por ejemplo, es el tema de datos personales, porque si en un país hay una legislación con una estructura y el otro no la tiene, al haber transferencia de datos, dato que pueda estar protegido en un país puede quedar vulnerado en otro país al no tener un marco que lo respalde. El día de hoy, y siguiendo las consultas que ustedes nos hacían la semana pasada, sobre todo ligadas al contexto guatemalteco, el día de hoy me va a acompañar Silvia Calderón. Silvia Calderón es profesional en protección de datos personales. Ella es guatemalteca. eh, trabaja tanto independiente como para IPANDETEC, que es una organización de sociedad civil que está, digamos, su base está en Panamá, pero que también trabaja Centroamérica. Eh, Silvia tiene bastante experiencia en el tema de protección de datos personales en la región, específicamente en Centroamérica. Bueno, y obviamente al estar allá destinada en Guatemala, pues tiene mayor ubicación de la parte guatemalteca. Em, con Silvia, bueno, en mi caso, he tenido la la felicidad de poder compartir en diferentes espacios. Ella también está en el foro de la sociedad civil de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y está en otros espacios específicos de protección de datos en la región. Voy a cerrar aquí nada más un audio. Entonces, esta primera parte de la sesión le voy a dar la palabra a Silvia para que también puedan hacer las consultas que ustedes gusten. Silvia, si quieres ahí me complementas con la presentación un poquito más, persona, y bueno, agradecerte primero que nada por el tiempo y la disposición de colaborarnos en un tema que es importante para Guatemala, que es de los países en Centroamérica que está en el proceso de
generar su legislación de protección de datos personales. Recuerden que en el caso de Centroamérica, Costa Rica tiene legislación, Panamá tiene legislación y muy recientemente El Salvador tiene legislación. Mientras que Guatemala y Honduras están todavía trabajando, tienen propuestas para esa legislación. Belice está pues, bastante atrás en este tema y Nicaragua también no tiene legislación específica en esa línea. Bueno, Silvia, para no quitar más tiempo, buenos días, gusto. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la introducción. Pues como mencionaba Cristian, soy Silvia Calderón. Trabajo como analista de políticas públicas en IPANDETEC, que es parte de la sociedad civil, y a raíz de ello pues hemos coincidido con Cristian en varios espacios sobre protección de datos personales específicamente y de forma más general en derechos digitales. Em, Parte de mi experiencia también tiene que ver con derechos digitales e investigación jurídica, así como talleres sobre protección de datos personales en la región. Y bueno, gracias por el espacio que me brindan el día de hoy y también es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes un poco sobre protección de datos personales en Guatemala, cómo estamos. em, Sobre la legislación, como mencionaba Cristian, Guatemala y Honduras son los países atrasados en la región y que aún están carentes sobre protección de datos personales, específicamente una ley que regula la materia. Pero bueno, a raíz de esa falta de regulación existen algunos esfuerzos, tanto a nivel legislativo como también por parte de la Corte que estaremos como abordando de forma breve el día de hoy. Igual si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacérmela, pueden levantar la mano o bien irla dejando en el chat y trataré de responder a cada una de sus preguntas. Y le voy a presentar pantalla para comenzar. Perfecto. Muchas gracias, Silvia. Ya los voy a dejar con Silvia. Solo recordar una cosa, la sesión se va a grabar por un proceso, digamos, de que quede el respaldo de la charla. Sin embargo, recuerden que en cualquier momento, si tienen alguna pregunta o algún comentario que ustedes consideren que prefieren que no quede grabado, simplemente nos indican y nosotros ponemos en pausa la grabación. Silvia, aquí hay, digamos, personas de varios sectores del sector público de Guatemala, entonces vas a tener, digamos, una variedad de público. Ahí se ve la presentación, solo que tienes que darle como el formato de visualización de presentación completa. Ahora sí, Muchas gracias. perfecto. Solo Ajá, como comentario estaré saliendo y entrando de esta presentación porque hay como otros documentos que me estarán apoyando también. perfecto. Y Muchísimas gracias, Silvia. Aquí te dejamos. bueno, muchas gracias. Bueno, quisiera empezar con dos conceptos distintos acerca de la protección de datos personales que debemos como tener en cuenta siempre al momento de pensar en protección de datos personales. Tenemos el derecho de protección de datos personales, es decir, el que hace referencia al conjunto de principios, normas que deben ser creadas por cualquier personas y que puede identificar al propietario de sus datos y tener derecho sobre los mismos. Y tenemos el derecho a la protección de datos personales, que es un derecho que le asiste a toda persona de tener el control sobre sus datos personales, la finalidad de la información recabada, la corrección, la rectificación, la actualización y el derecho de solicitar la tutela ante un uso indebido de la misma. Uno es como el conjunto de las normas y principios que deben seguir todo este ámbito y el otro es la que tenemos como personas de poder solicitar pues la tutela ante un uso indebido de la misma, ante el Estado. Y bueno, este derecho se ha reconocido en Guatemala en algunos sentidos, pero me gustaría antes de pasar a la presentación de manera formal, eh, tengo entendido de que pues todo el grupo ha tenido dos clases
de forma previa sobre protección de datos personales, pero me gustaría saber qué derechos para ustedes están relacionados con la protección de datos personales y eso lo haremos a través de un link que estaré compartiendo ahora. Acá. Podrán ingresar a este link y responder dos preguntas. Realmente es para tener em, pues la opinión de ustedes y me, me informan si ven la presentación, sí, ¿verdad? Podemos Sí, ver tu Silvia. pantalla, Silvia. Se ve la Muchas pantalla gracias. del Menti y ahí en el chat nos coloca Silvia el enlace para que ustedes puedan acceder y puedan poner cualquier información también. De igual forma lo voy a compartir también en el otro espacio donde estamos comunicándonos para que puedan participar en este proceso. Muchas gracias. Bueno, algunos ya han contestado. Em, los derechos relacionados a la protección de datos personales, protección, privacidad, respeto, derechos humanos, otra vez privacidad, seguridad, confiabilidad, muy bien. Otra vez tenemos privacidad, integridad, muy bien. Bueno, como mencionan acá, son varios derechos, incluso principios que se relacionan con la protección de datos personales y en un momento les mostraré por qué hacía esta pregunta inicial y paso a la segunda ahora. Libertad personal, muchas gracias. Ahora, ¿qué normativa existe en Guatemala sobre protección de datos personales? Si alguien las conoce o tiene idea de alguna, también lo puede dejar en el chat. Esas son dos cosas, bueno, estas dos preguntas son las que guiarán en sí nuestra sesión de hoy. Silvia, ¿sería que existe sobreprotección y también que se pueda relacionar con la de protección? Sí, sí, Ok. así es. Muchas gracias por el apoyo. Igual, si no tienen la respuesta, pues no pasa nada, solo es para saber en qué punto estamos. Sí, hay iniciativas de ley por el momento, ley de derechos de autor. Acá dejamos otra respuesta, ley de acceso a la información pública. Muchas gracias, Marco. La respuesta de Marco también pues, nos está ayudando el día de hoy porque parte de la sesión se basa en esta ley. Bueno, si no tenemos más respuestas, ley para la implementación de datos abiertos y ley de acceso a la información pública nuevamente acá. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas.
Como les decía, estas respuestas estarán guiando nuestra sesión el día de hoy. Ahora regreso a la presentación y, bueno, algunos derechos relacionados como los que ustedes compartían y los que yo incluyo acá. Son algunos, no son todos, pero tal vez son los más básicos y los que dan como pauta a que exista la protección de datos personales y que están íntimamente relacionados. Los derechos ARCO, que supongo que ya los dieron con Cristian, que sería el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales, el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad. Ahora, ¿por qué mencionaba en un inicio estos derechos relacionados a la protección de datos personales? En Guatemala tenemos un marco normativo nacional. em, Aparte de lo que está dando en las respuestas, yo incluí tres cosas básicas que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de un marco normativo a nivel nacional, teniendo en cuenta que no tenemos hasta el momento una ley sobre protección de datos personales y que lo que existe sobre protección de datos personales se encuentra disperso en la Constitución Política, en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Em, Regresando a esto, a los derechos relacionados con los datos personales, em, quisiera enfocarme específicamente en el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad, que está presente en los instrumentos del marco normativo a nivel nacional, como lo es la Constitución Política de la República de Guatemala. Si bien el artículo 24 habla sobre la inviolabilidad de la correspondencia, no sé si alguien tiene el micrófono activo o si alguien quería hacer una pregunta. Sí, muchas gracias por ahí les pedimos que por favor mantengan el micrófono apagado si no van a hacer alguna pregunta para no interrumpir el flujo de la presentación. También tenemos habilitado el chat si quieren agregar algún comentario o algo, por eso les rogamos que podamos mantener esto para dar la fluidez. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Bueno, si bien el artículo 24 de la Constitución no establece sobre la protección de los datos personales, sí regula derechos relacionados a la protección de los datos personales, como la inviolabilidad de la correspondencia, el secreto de la correspondencia, de las comunicaciones telefónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Este es un artículo bastante amplio porque da pauta para que conforme el avance de la tecnología puedan irse integrando pues más el derecho a la privacidad sobre este tipo de tecnologías. Aquí encontramos ya un derecho relacionado a la privacidad y luego tenemos el derecho a la protección de los datos personales regulado en el artículo 31. Este derecho regula el derecho de conocer lo que conste de la persona en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, así como acceder a la información, corregir, rectificar y actualizar. Aquí encontramos ya los derechos ARCO, que son base fundamental de la protección de los datos personales, pero si bien la Constitución Política en este artículo, el artículo 31, reconoce ya los derechos ARCO, encontramos una deficiencia, pero me gustaría saber si alguien puede observar cuál es la deficiencia de este artículo. Pueden abrir el micrófono o también en el chat. Tenemos el reconocimiento de derechos, pero tenemos una deficiencia en Razón, este Silvia. artículo. Creo que Ujú. Marco o Abraham van a comentar.
Sí considero que este artículo es limitativo, ya que únicamente se refiere a registros. Sí, tal como mencionaba Marco, y muchas gracias por la respuesta. En, en, en efecto, este artículo solo reconoce los derechos para los datos que se encuentran en registros estatales. Es decir, que este artículo solo es aplicable al ámbito estatal y no al ámbito privado. Por lo cual, el ámbito privado, en el cual se tratan datos personales, queda de forma limitada. Y bueno, los datos personales que se encuentren en archivos privados no pueden, no puede invocarse este artículo por estar limitado solo al ámbito estatal. Pero también tenemos la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, como muchos sabrán, es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Su función esencial es la defensa del orden constitucional. Es un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución de la República, pero tal vez la función en la que nos estaremos enfocando el día de hoy y la más importante para esta sesión es que es el intérprete final de la Constitución política. Es decir, que también ejerce una función en la cual interpreta la Constitución y que también establece a través de su jurisprudencia normas que no son relevantes. Ahora, sobre la protección de los datos personales, así como el derecho a la autodeterminación informativa. Sí, Está bien. Solo voy a terminar yo de... gracias. Perdón, Silvia, Gracias. Y bueno, tenemos la jurisprudencia que ha emitido la Corte de Constitucionalidad a raíz de la falta de legislación en el país. La Corte, en el expediente 863 del 2011, estableció que el derecho a la autodeterminación informativa del individuo, cuyo goce posibilita un derecho de control sobre todos aquellos datos referidos a su persona, y a su vez le garantiza la tutela debida ante un uso indebido, es decir, sin su autorización y con fines de lucro por parte de un tercero de todos aquellos datos personales susceptibles de tratamiento automatizado, con los cuales infiera una información identificable de una persona, información que cuando es transmitida a terceras personas sin los pertinentes controles que permiten determinar su veracidad o actualización, puedan causar afectación del entorno personal, social o profesional de esa persona, causando con ello agravio de sus derechos a la intimidad y al honor. En esta sentencia, lo que me gusta resaltar es que la Corte, por primera, bueno, en otras sentencias también lo realiza, pero establece lo relativo al derecho a la autodeterminación informativa, la protección de los datos personales, a raíz de la falta de, de legislación en la materia en Guatemala. Las sentencias, por lo cual no son interesantes en este sentido. Y bueno, aparte de ello, la Corte también hace un reconocimiento de la dignidad humana en la misma sentencia, estableciendo que se encuentra inmersa dentro de los primeros 5 artículos de la Constitución política y que se relaciona a la vez con la intimidad, el honor, la privacidad de la persona y que garantizan a su vez la existencia y el goce del derecho a la protección de los datos personales o la autodeterminación informativa. Es decir, que los derechos relacionados a la intimidad, el honor y la privacidad de la persona humana, aparte de estar relacionados con la protección de los datos personales, garantizan la existencia y el goce a la misma. Estos son la protección a la persona, los deberes del Estado, el derecho a la vida, la libertad de igualdad y la libertad de acción. Luego tenemos
Acá, la ley de acceso a la información pública que mencionaban en las primeras respuestas, esta ley establece, esta ley establece varios artículos que no son relevantes, aunque, como decía en un inicio, son limitados. Bueno, la ley es limitada hacia el ámbito estatal, sin embargo, define cosas que para nosotros son importantes en el ámbito de la protección de los datos personales, como la definición de los datos personales, los datos sensibles, la información pública, reservada y confidencial, regula principios y derechos, y el derecho a acceder a la información pública en posesión de autoridades y sujetos obligados, y el derecho a conocer y proteger datos personales que se encuentren en archivos estatales. Acá. Teniendo en cuenta que esta ley solo es aplicable al ámbito estatal y las definiciones pues nos resultan relevantes aún entendiendo esto, porque es la ley que determina hasta el momento los datos personales, los datos sensibles y algunos principios que también no son relevantes. Acá tenemos las definiciones. A los datos personales los podemos entender como cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Y los datos sensibles o datos personales sensibles, aquellos datos que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o ya, tales como los hábitos personales, el origen racial, el origen étnico, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones de similar naturaleza. En otras legislaciones también establecen los datos biométricos, aunque aquí los establecen como características físicas. Pero en otras legislaciones de otros países los establecen de una forma un poco más específica, como datos biométricos que también se encuentran inmersos entre los datos sensibles y que ahora son bastante relevantes para el campo. Otra figura que también nos interesa es el habeas data, que es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o registros o cualquier otra forma de registros públicos y la finalidad a que se dedica esta información, así como su protección, rectificación o actualización. Los datos impersonales no identificables, como aquellos de carácter demográfico recolectados para mantener estadísticas, no se sujetan al régimen de habeas data o protección de datos personales a la presente ley. Esta figura del habeas data solo se encuentra reconocida para el ámbito estatal. Todos los datos que se encuentren en el archivo estatal puede invocarse esta figura para su, perdón, para su protección, corrección, rectificación, actualización. Sin embargo, pues en el ámbito privado también hay derechos que necesitan garantizarse o protegerse. Sin embargo, pues no existe una figura como la habeas data para el ámbito privado. En un momento también les estaré compartiendo lo que la Corte ha determinado a través de la falta de una figura similar a esta. En la ley también establece la información confidencial, la información que está en poder de los sujetos obligados por mandato constitucional o disposición expresa de una ley que tenga acceso restringido o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad, e información pública, información reservada, como entendemos cada una,
La información pública es la información que se encuentra en poder de los sujetos obligados, contenidas en expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencias, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, entre otros. Y la información reservada lo podemos entender como la información pública cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por disposición expresa de una ley o ha sido clasificada como tal siguiendo el procedimiento establecido en la ley. Aquí encontramos otros principios que exigen a esta ley de acceso a la información pública, como el principio de máxima publicidad y la seguridad nacional. Y si quisiéramos em, si quisiéramos ver qué se define por información confidencial e información reservada, tenemos el artículo 22 y 23, pero lo que nos interesa de este es el habeas data. Em, Los sujetos responsables de los datos personales y con relación a estos deberán adoptar procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos presentados por los titulares de los mismos o sus representantes legales, administrar datos personales solo cuando sean adecuados, poner a disposición de la persona individual a partir del momento en que se recaben los datos personales, el documento en que se establezcan los propósitos para su tratamiento, procurar que los datos personales sean exactos y actualizados, adoptar necesarios que garanticen la seguridad y en caso de confidencia o reserva los datos personales. Y bueno, encontramos otras normativas que también son relevantes para el ámbito público, como el consentimiento expreso, el acceso a los datos personales, el tratamiento de los datos personales, así como la denegación expresa. Eso es un poco de las disposiciones que se encuentran en esta ley que nos interesan en materia de protección de datos personales. La ley también trata sobre acceso a la información pública y no es precisamente una ley que sea específicamente toda sobre protección de datos personales en el ámbito público. Pero esas son las disposiciones que nos interesan el día de hoy. Ahora regreso a la presentación. Y bueno, ahora tenemos la jurisprudencia que ha sido desarrollada por la Corte de Constitucionalidad sobre protección de datos personales en ausencia de una legislación como tal que desarrolle la protección de los datos personales. Uno de los casos que nos interesa el día de hoy y que está establecido en una de estas sentencias, que es la 863 del 2011, fue un caso presentado por Judy Bayardo Gálvez Bolaños. Fue una apelación presentada contra la sentencia que había sido dictada por el juzgado 14º de instancia civil y en la acción constitucional que promovió esta persona, lo promovió contra digitación de datos, sociedad anónima, Digidata. Señaló como acto reclamado la comercialización de datos e información de su persona sin su consentimiento por Internet a través de informacionpublica.net. Pueden acceder también a ese link y revisarlo, aunque no los va a dejar acceder, por lo menos no a la parte completa de la página. Y bueno, la Corte de Constitucionalidad, a raíz de este caso, estableció que para la comercialización de información de datos personales, uno, debe obtenerse de forma voluntaria. Aquí entra el principio ya del consentimiento. Y dos, debe garantizarse a la persona los derechos de actualización, rectificación, confidencialidad y exclusión en el caso de la actualización de información de datos personales. ¿Y qué entendemos por estos derechos que menciona la Corte de Constitucionalidad? El derecho a la actualización de los datos de la persona,
el derecho a la rectificación por información que se encuentre errónea, incompleta o inexacta de sus datos, y el derecho a la reserva, confidencialidad de cierta información que sobre ella se obtenga y que aun cuando ésta puede estar legalmente requerida, se mantenga en grado de confidencialidad para terceras personas ajenas a la situación que motivó el requerimiento, y el derecho a la exclusión, que en circulación informativa abierta o restringida de cierta información pueda considerarse en extremo sensible para el interesado y que sea producto de noticias o datos que solo a este le concierne. Exclusión que para ser admitida también debe tomarse en cuenta los parámetros de trascendencia social o interés legítimos antes indicados. Entonces, tenemos: debe obtenerse de forma voluntaria y debe garantizarse a la persona los derechos de actualización, rectificación, confidencialidad y exclusión. Pero también en el mismo caso, la Corte estableció que además las personas que se dediquen a la comercialización, tanto sean personas individuales o personas jurídicas, deben observar ciertos requisitos. Uno, deben haber sido obtenidos a través de una finalidad definida, de forma legítima y de manera voluntaria. De nuevo, el principio del consentimiento. Su utilización debe ser con propósito compatible para el que se obtuvieron los datos, y el registro y actualización. Un control adecuado que permita la veracidad y actualización y el goce del derecho de rectificación. La Corte estableció en su momento que al comercializar estos datos y que no se observen las exigencias previamente enunciadas, tal información podría derivar de una actividad transgresora de derechos fundamentales y que podría conllevar una responsabilidad para las entidades que proporcionen esos datos como para aquellos que se sirvan de ellos. Otra sentencia que también, y bueno, son varias las sentencias en las que se reiteró como en el mismo sentido, fueron las sentencias 3552 del 2014, 56 del 2006 y 863 2011. La Corte de Constitucionalidad estableció que mientras el vacío legal frente a la protección de los datos personales y mientras conjuga en el país la falta de la legislación, sostiene que por la amplitud con la que está establecido el conocimiento del amparo, resulta la acción constitucional idónea para reparar una vulneración y para garantizar el derecho que toda persona tiene de acceder a su información personal recabada en bancos de datos o registros particulares u oficiales. El fin que persigue el amparo para la protección de los datos personales es de positivizar el derecho de corregir, actualizar, rectificar, suprimir o mantener confidencial información o datos personales. Ahora sí, regresamos a esta parte, tendríamos el habeas data, que es un procedimiento administrativo y que tiene toda la persona para ejercer el derecho para conocer lo que en ella conste en archivos, fichas o registros o cualquier otra forma de registros públicos. Es decir, es la facultad de toda persona de que cuando su información conste en registros estatales pueda pedir protección, corrección, rectificación, actualización. Y esta sería el procedimiento administrativo que debería seguir cualquier persona cuando sus datos se encuentren en un registro estatal. Y en el caso de los registros privados, para solicitar la tutela judicial ante la vulneración de protección de los datos personales, tendríamos el amparo. Entonces tenemos dos vías. En cuanto a la habeas data, que es un procedimiento administrativo, tendríamos la facultad siempre y cuando los datos se encuentren en un registro estatal. Y en cuanto al amparo, por la amplitud del mismo y también por ser por ser del ámbito constitucional y porque así lo ha establecido la Corte de Constitucionalidad,
no sería la facultad que tendríamos en cuanto a nuestros datos se estén tratando de una forma indebida para corregir, actualizar o rectificar, suprimir o mantener la confidencialidad de los datos personales siempre que se encuentren en un ámbito privado. Sí. No, en esa línea, Silvia, tal Sí. vez no tiene que ser ya, sino tal vez un poquito Ujú. más adelante. Entiendo que con la filmina que acabas de pasar, esto solo es válido para cuando los datos están en una entidad estatal, ¿verdad? No una entidad privada. ¿Es Ajá. así? El habeas data es para cuando los datos se encuentren en registros estatales y el amparo cuando los datos se encuentren en registros privados Ok, por no tener una figura como tal. perfecto. Y no, tal vez más adelante, no sé si lo vas a tocar, pero tal vez más adelante indicar cuál sería el procedimiento, si hay que llevar, digamos, o para poder presentar una situación de vulneración de datos. Ok, Gracias. ok. Bueno, em, tenemos ¿qué es el amparo? Em, el amparo surge cuando, con el fin de proteger a las personas contra amenazas de violaciones a sus derechos, cuando hay un derecho que se encuentra amenazado o para restaurar el mismo cuando ha sido vulnerado o violado. Como lo establece la Constitución, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, pues por eso que la Corte de Constitucionalidad menciona de que el ámbito del conocimiento de amparo es amplio. A raíz de esta disposición, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y la ley garantizan. Y bueno, luego puedo regresar al amparo, pero siguiendo pues con la sesión, tendríamos el marco normativo a nivel internacional. Todo lo que acá es lo que se encuentra en Guatemala hasta el momento. Tenemos la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte, la ley de acceso a la información pública, lo que tiene que ver con datos personales, porque no es una ley específica sobre protección de datos personales, pero sí regula algunas cuestiones sobre los mismos. Y tenemos lo que ha establecido la Constitución acerca de la privacidad y la protección de los datos personales en su artículo 24 y 31. Em, pero a mí también me gusta mencionar el marco normativo a nivel internacional porque em, solo con el marco normativo a nivel nacional nos quedamos como muy cortos. En cuanto al marco normativo a nivel internacional, a raíz de las obligaciones que ha adquirido Guatemala a través de la ratificación y la firma de convenios y tratados en materia de derechos humanos, está obligado a cumplir con las obligaciones que ratificó, ¿verdad? A raíz de la firma de esto como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos son algunos de los instrumentos que nos interesan también para esta sesión, pero, y supongo que lo vieron con Cristian, pero también pues me gusta traerlos a colación. Tenemos la protección de la honra y de la dignidad. Cada persona tiene derecho al respeto a su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en el día, en su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Y toda persona tiene derecho a la protección contra esas injerencias o esos ataques. Si recuerdan, en un inicio, a raíz de la
interrelación con estos derechos de la privacidad, la intimidad, la honra, la dignidad y otros que mencionaron, em, los instrumentos jurídicos internacionales de estos derechos, y como lo podemos ver en este artículo 11, y mm, solo permítanme un momento. Luego, a raíz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, em, voy a pausar un momento acá. Voy a pasar un video. Supongo que la mayoría también sabe sobre qué es la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Es un tribunal a nivel internacional para la región de Latinoamérica sobre que ve cuestiones fundamentales sobre derechos humanos a raíz de las obligaciones que los países han ratificado y firmado, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Em, Permítanme un momento acá. Me, me dicen si se escucha, por favor. Mm, Creo que no se escucha, Silvi. No, Tal vez que cuando vas a perdón, perdí el audio, no sé. tienes que dejar de compartir. Ah, bueno, dice Sailing que sí se escucha. Tal vez fui yo el que el que no lo escuché. Ah, ok. Ahí veo que ya pusieron Ok, en el chat que sí se escuchaba. Entonces, dale de nuevo. yes. Creo que se refiere a que sí se escucha la conversación, pero no el video. No escuchamos el video. Sí, no se escucha el video. Mira, deja de compartir completamente y cuando vas a volver a darle compartir, eh, creo que tienes que activarle una opcioncita que dice con sonido Ujú. y tal vez debe hacer Intentar. eso. Dice, darle Ya, donde dice Share Sound y ahí ya te va a dejar. muchas gracias. ¿Qué es y qué hace la Corte Ahora sí. Interamericana de Derechos Humanos? Yes. La Convención Americana, también llamada Pacto San José de Costa Rica, es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados partes. Nos protege a todas y todos nuestros derechos. Asimismo, la Convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención. Los estados que han ratificado la Convención Americana son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Desde hace más de 40 años, juntas y juntos trabajamos por la protección de los derechos humanos en América Latina. Vida súper corta. Pero, ok. Entonces, tenemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el intérprete de esta Convención Americana es la Corte Interamericana sobre de Derechos Humanos. Y bueno, a raíz también de su jurisprudencia y de los casos que conoce, ha establecido una serie pues, de criterios, como el control de convencionalidad. Y esta es una figura en la cual los jueces y los tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y también están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.
Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también está sometido a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de las leyes contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Esta figura establece que las normas internas y la Convención Interamericana deben tener una interrelación sobre sí y que las normas internas no deben violar a lo que ya se obligaron los estados que firmaron y son parte de las mismas. Y bueno, a raíz de este control de convencionalidad, los estados deben cumplir con que la normativa interna no viole lo que ya se ha establecido en esta convención. Em, y quería traer a, a esta conversación el caso más reciente sobre miembros de la colectivo de abogados José Alvear Restrepo versus Colombia. Esta sentencia fue emitida en el 2024 y en esta sentencia se establece, surge a raíz de un caso en que los abogados eran perseguidos por el Estado y todas sus comunicaciones se veían vigiladas, así como diversas actividades que se realizaban. Tal vez lo más interesante de esta sentencia que emitió la Corte en su momento, aparte de reiterar el control de convencionalidad al que estamos obligados los estados, también estableció sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Es la primera vez que la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos se pronuncia acerca de este tema y también establece otros derechos como la autorización judicial, que debe existir una autorización judicial para acceder a las comunicaciones de las personas, entre otros, también normativas que debería seguir los cuerpos de seguridad. Pero lo que más en este sentido es la autodeterminación informativa, que está establecida en el párrafo 586. Voy por acá. Acá. A juicio de la Corte Interamericana, los elementos anteriores dan configuración a un derecho autónomo. El derecho a la autodeterminación informativa, reconocido en distintos ordenamientos jurídicos de la región y que se encuentra acogida en el contenido tutelar de la Convención Americana, en particular en los derechos recogidos en los artículos 11 y 13 y en la dimensión de su protección jurisdiccional en el derecho que garantiza el artículo 25. En efecto, el derecho a la autodeterminación informativa participa en la protección de la vida privada, que se conoce el artículo 11 de la Convención, en cuanto prohíbe las injerencias arbitrarias o abusivas a estas y garantiza el amparo de la ley contra esas injerencias. A su vez, la autodeterminación informativa se sustenta en el derecho de acceso a la información que esta Corte ha reconocido a partir del contenido del artículo 13.1 de la Convención, en el entendido de que esta norma protege el derecho a solicitar el acceso a la información bajo el rol del Estado y consecuentemente impone a las autoridades la obligación positiva de suministrarla de forma tal que las personas puedan tener acceso a conocer esa información o reciban una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado limitar su acceso para el caso concreto.
En definitiva, se trata de un derecho autónomo que sirve a su vez de garantía de otros derechos, como los concernientes a la privacidad, a la protección de la honra, a la salvaguarda de la reputación y en general a la dignidad de la persona. Es preciso acotar que el derecho avanza con las limitaciones aplicables a cualquier dato de carácter personal en poder de todo órgano público y opera igualmente respecto de registros o bases de datos a cargo de particulares, cuestiones sobre las que no se ahonda en razón de este proceso internacional. Acá vemos que la Corte por primera vez se pronuncia acerca de la protección de datos personales, como la autodeterminación informativa. También vemos de cómo interrelaciona los derechos, como el derecho a la privacidad, la protección de la honra, la salvaguarda de la reputación y a la dignidad de la persona, y que también este derecho alcanza a cualquier dato que se encuentre tanto en el órgano público y que también se encuentre en registros o bases a cargo de particulares. Guatemala, a raíz de sus obligaciones internacionales, debería velar porque todo dato que se encuentre en un órgano público o un registro estatal, así como un registro particular, se encuentre protegido a raíz de los datos personales y que se encuentre establecido como tal. Y bueno, siguiendo en ese sentido, tendría Guatemala que establecer una ley que se encargue de esta obligación que ha asumido el Estado respecto a la protección de sus datos personales. Y bueno, siguiendo los otros tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también tenemos el artículo 17. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. La persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Eso es un poco sobre el marco normativo tanto a nivel nacional como internacional. Y como mencionaba uno de los compañeros al inicio, también existen iniciativas de ley que ahora pues se encuentran en proceso ante el Congreso de la República. Algunas de estas son como la iniciativa de ley de protección de datos personales 6105. Esta regula la protección de los datos en su primera parte, el objeto de esto, el ámbito de la aplicación, las definiciones y las disposiciones generales. El objetivo planteado por la iniciativa de ley es establecer principios, derechos, obligaciones y procedimientos que se encarguen de regular la protección de los datos personales por parte de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, lucrativas o no, que traten datos personales, extendiendo así la protección de datos a la esfera privada. Esta fue presentada en el 2022 y, bueno, estableció principios básicos: lealtad, finalidad, proporcionalidad, veracidad y exactitud, de seguridad de los datos, transparencia, confidencialidad, ilicitud y portabilidad. Luego tenemos la iniciativa integral de protección de datos personales en poder de terceros, que fue presentada en el 2023 y que tiene por objeto la creación de normas y procedimientos para garantizar a las personas la protección de los datos personales que se encuentran en fichas, registros, bases, bancos o cualquier otra forma de almacenamiento de datos. La iniciativa de ley tiene por naturaleza el orden público. Sí podemos ver entre ambas, las mismas abordan tanto el ámbito privado como el ámbito público. Y en aquí resalté que para la creación de esta ley, el diputado ponente mencionó haber tomado en cuenta el Código General de Protección de Datos de la normativa europea relativa a la protección de personas físicas, respectivamente, al tratamiento de sus datos personales y la circulación.
creo que es como muy común y normal que muchas iniciativas de ley se basen en otras leyes que han sido presentadas y que están establecidas en algunos países, pero a veces como que el contexto no ayuda. Por ejemplo, el Reglamento de Protección de Datos Personales, em, pues es parte de Europa, pero si hablamos de Latinoamérica y específicamente de Guatemala, tenemos un contexto muy distinto y que deberíamos como tomar en cuenta al momento de una legislación como tal sobre protección de datos personales. Y esta iniciativa, pues, em, que es la tercera, fue presentada en el 2024, en diciembre. Hay un punto que gustaría resaltar, por ejemplo, el derecho al olvido. Ahora se los muestro. Esta em, iniciativa que fue presentada tiene aspectos positivos y también aspectos como que podrían mejorarse, y así como algunas disposiciones y demás. Em, Empezando también por los derechos digitales. Cristian y yo, que trabajamos en el ámbito de los derechos digitales, que prácticamente son los derechos humanos, pero en Internet. em, Sabemos que los derechos digitales no se limitan solo a algunos que se establecen, sino que todos los derechos humanos que puedan encontrarse en el mundo físico, estos pasan a ser derechos humanos, pero en Internet, y que comúnmente se les denomina derechos digitales. Aquí hacen aquí establecen en esta iniciativa de ley sobre derechos digitales, pero creo que es como bastante importante hacer como esa diferencia. Pero bueno, ahora se los muestro. Em, Igual establece datos personales, datos sensibles, el encargado del tratamiento, la portabilidad de datos, el titular de los datos, el tratamiento de los datos, principios y derechos de los titulares de los datos, derecho de acceso, de información, rectificación, supresión, el acceso a los datos personales. Aquí vemos que eh, establecieron de, de doble forma el mismo derecho, pero bueno, el derecho a la oposición y el derecho a la limitación del tratamiento, y los derechos digitales personales, que era lo que les decía en un momento. Derecho a la privacidad digital, derecho a la seguridad de información, derecho al olvido, derecho a la identidad digital, derecho a la transparencia en algoritmos, derecho a la no discriminación digital. Sin embargo, pues hay más derechos que tratan sobre este campo y que no son suficientes los que se establecen aquí. Y de igual forma yo creo que para hacer o para legislar sobre protección de datos personales, creo que deberían ser como cosas distintas en las que deberían tratar distintas leyes, pero bueno, eso es discusión de otro momento. Y yo lo que quería resaltar, no sé si alguien había, ¿verdad?, abierto el micrófono. No. Yo lo que No, quería creo resaltar que de no, esta Silvi. ley, ujú, No, ok, no, creo bueno, que no, yo nadie lo había levantado que, el micrófono, pero cuando ya termines esta sección, sí vamos a abrirlo directo porque creo que esto va a generar más preguntas, la nueva legislación. Gracias. ok, gracias. Ok, y tenemos el derecho al olvido. Esta es una figura que se reconoce en Europa. Sin embargo, pues tiene sus limitaciones para el contexto de Latinoamérica, y ahora les comparto por qué. Acá, regresando acá. Bueno, el olvido
es una figura en que una persona podría pedir que toda información que considere inexacta o que no es veraz o desactualizada, pues los servidores de información em, la, la borren del sistema y pues no se encuentre disponible. Pero el derecho al olvido también en el caso y en el contexto de Latinoamérica podría provocar que se excluyan partes de la historia o limitar la capacidad de los medios, de la prensa para informar sobre hechos históricos o que dan contexto a algunos sucesos y que los pueden hacer con transparencia y precisión sobre eventos pasados. Este derecho al olvido se ha intentado legislar en algunos momentos en Panamá, por ejemplo, en relación a algunos em, presidentes que tuvieron, específicamente el presidente Martinelli, que tuvo algún conflicto respecto a su administración y que, bueno, que en su momento buscó el derecho al olvido porque consideraba que la información que se había colocado de él era poco veraz y demás. Y vemos como esa figura también podría como em, mal utilizarse de alguna forma. Y en este sentido, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos, dijo en el 2017 que quitar contenido de Internet no puede utilizarse como un mecanismo para supuestamente proteger el honor o la reputación, pues para corregir información considerada falsa, agraviante o inexacta en medios digitales, existe el derecho a la rectificación y respuesta y las acciones civiles por daños y perjuicios. Es decir, que si bien existe esta figura del derecho al olvido en otros países, como en la región de Europa, es como importante cuestionar si realmente esta figura podría ser aplicable en nuestro contexto, teniendo en cuenta pues el contexto latinoamericano y cómo esta figura se podría eh, pues tergiversar el sentido de la misma. Y respecto al derecho de rectificación y respuesta, que tampoco es un como tan fácil de legislar en algún sentido, también presenta sus propias complicaciones, pero en sí posibilita a la persona que se siente perjudicada por alguna información, publicación, comentario o dato inexacto expresado contra su persona en medios de difusión el poder de replicar, pedir rectificación o responder ante esta información. Esta figura también se ha intentado legislar. En Panamá, por ejemplo, les hablo como de ejemplos de Panamá, que es con quien he tenido un poco más de cercanía respecto a estos derechos. Y bueno, sin embargo, con las complicaciones que les mencionaba en su momento, el derecho de rectificación o respuesta también presenta sus dificultades porque no es un derecho que pueda establecerse solo de forma sencilla. Las personas no pueden pedir como de forma tan sencilla el poder replicar o pedir la rectificación, porque debería también seguir un procedimiento propio, como em, esto que estableció el juez Héctor Gross Espiel en su voto separado en una opinión consultiva que les dirigieron, expresó que de haber controversia entre las partes, la justicia debe verificar la procedencia del conflicto en un debido proceso y también debe garantizarse el justo equilibrio y la armonización concreta en cada caso entre la libertad de información, el derecho de rectificación y respuesta y el derecho de protección de la honra por medio de un procedimiento judicial que asegure la garantía de todos los derechos en juego y que determine el carácter inexacto o agraviante de la información en el
caso en que haya un conflicto o diferencia resultante del intento de hacer valer, en un caso o una situación concreta, el derecho de rectificación o respuesta. Es decir, que nuestro derecho al olvido prácticamente sería un derecho de rectificación y respuesta que está presente más en el contexto de Latinoamérica. Y bueno, solo como conclusión, em, las futuras iniciativas de ley que pretendan regular estos temas como la protección de los datos personales deben observar tanto los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las obligaciones a las que se comprometió el Estado, el derecho comparado, los principios y los estándares internacionales en materia de protección de datos personales y para nuestro contexto latinoamericano, perdón, los estándares iberoamericanos de protección de datos personales. Y bueno, em, Muchísimas gracias, Silvia. No sé si ahí estaba cerrando, creo que te falta algo, ¿verdad? La última primera. Con el, no, no, porque no, ahí hasta venía el tu, momento creo que no, venía tu pero contacto en la última. sí, perdón. Sí, Yo, Aquí no yo sí incluí como, quisiera agregar, pero, perdón, ujú. dale, Silvia. Solo decía que no incluí el proceso del amparo, pero igual podría compartirles em, el proceso del amparo y que también se encuentra en la legislación. Em, pero bueno, también les puedo compartir esta presentación y esto es solo como de forma muy breve, qué tanto tenemos sobre protección de datos personales en Guatemala y cómo están evolucionando las iniciativas de ley hasta el momento. Perfecto. Muchísimas gracias, Silvia, por el tiempo. Ya vamos a abrir la parte a preguntas. Yo quisiera sugerirles que aprovechen sobre todo preguntas porque con los nuevos proyectos o iniciativas que tiene Guatemala o con algunos de los puntos que Silvia, eh, yo voy a hacer un pequeño paréntesis, tal vez a referirme un poco con el tema del derecho al olvido y retomando una de las preguntas que nos hicieron en la última sesión conmigo, digamos, de si es, si es bueno tomar legislación de otro lugar y tomarla para el país. A ver, como bien dijo, yo lo mencioné la vez pasada y como también lo volvió a mencionar Silvia el día de hoy, pues no es una mala práctica en sí, ¿verdad? Digamos, ya hay un trabajo realizado y es bastante funcional partir de legislación fuerte que ya nos puede adelantar mucho en el proceso, como es el caso de la europea. Pero sí hay que tener, siempre hay que analizar cómo eso se va a dar en el contexto nacional o en el contexto regional. El concepto de derecho al olvido, que si bien en la legislación europea en algún punto, cuando se ha pasado o se ha tratado de llevar a las legislaciones latinoamericanas, eh, normalmente ha habido mucha discusión con ese concepto. Sobre todo, por ejemplo, en la conformación de legislación donde quiere implicar el derecho al olvido. Bueno, ahí Silvia les habló de Panamá, en Costa Rica no se incluyó, de hecho. Eh, pero siempre ha habido, digamos, un reclamo fuerte a ese concepto. Y sobre todo sociedad civil, organizaciones de sociedad civil han estado muy presentes en tener cuidado cómo se mete o que no se incluya o cómo se incluye en alguna legislación que se haga de datos personales. ¿Esto por qué? Porque una de las cosas que Latinoamérica ha reforzado mucho es mantener su memoria histórica y es una memoria histórica que a veces no puede ser la más agradable, pero es real, es lo que se está dando. Y el derecho al olvido puede permitir generar nuevos discursos y olvidar situaciones específicas que han vivido los países que generan una memoria histórica que es importante no dejar de lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con este concepto, porque alguien podría decir, bueno, yo tal vez tuve alguna situación en un espacio virtual y si necesito la eliminación, ¿verdad? Como lo bien decía Silvia, en la parte de rectificación, eliminación, tal vez de algún dato que no debió haber llegado ahí, pero
el derecho al olvido es un concepto que se puede tomar de muchas líneas. Entonces, en algunos casos se puede utilizar para eliminar todo un discurso o una narrativa histórica. Entonces, normalmente en los países de LAC han sido muy críticos con ese concepto. Nada más como un paréntesis, porque yo también quería tocar hoy un poquito de derecho al olvido. Eh, ya que tenemos a Silvia acá para no quitarle tanto tiempo y tal vez para que podamos hacer alguna dinámica de trabajo, abrimos micrófono levantando la mano por el chat, consultas que tengan de la amplia explicación que nos dio Silvia, de procesos específicos ligados a legislación en Guatemala o de de las iniciativas que en ese momento, que en este momento están para Guatemala. Entonces, no sé, doy la palabra a quien guste. También son bienvenidos los comentarios. Sí, claro, cualquier comentario. Dale, Julio. Muchas gracias, Silvia, por toda esta mirada, por la parte nacional y darnos ese contexto en Guatemala en cómo nos encontramos en el tema de protección de datos personales. Si bien te entiendo y también para de alguna forma resumir, aunque no tenemos una ley de protección de datos personales, existe normativa que de alguna forma rige ciertos aspectos de la parte de la protección de datos. Pero, ¿tú consideras que sí es necesaria una ley específica de protección de datos personales? Muchas gracias por la pregunta. En efecto, sí, tenemos pues algunas cuestiones que han sido abordadas por la ley del acceso a la información pública, así como por la jurisprudencia de la Corte y por la em, Constitución, pero como mencionaba también en la parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de las obligaciones que ha asumido el Estado de Guatemala y como pudimos ver en la sentencia del caso Cajar, que es la primera sentencia en la que se emite un pronunciamiento sobre la protección de los datos personales, es un derecho que se encuentra inmerso tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y que a raíz de ello los estados deberían reconocer en sus legislaciones eh, esta, este derecho tanto para el ámbito público y para el ámbito privado y que hasta el momento en Guatemala no existe. Si bien las sentencias de la Corte de Constitucionalidad son un gran apoyo, incluso la misma Corte ha establecido de que es necesaria la creación de una ley sobre protección de datos personales y que hasta el momento en que no ocurra, pues han establecido algunos lineamientos al respecto, ¿verdad? Pero sí la considero necesaria en específico porque si bien tenemos algunas cuestiones que son amparadas por el marco normativo nacional, todavía quedan muchas cuestiones fuera del ordenamiento como em, que se reconoce por datos personales, datos sensibles, si bien están reconocidos por la Ley de Acceso a la Información Pública, todavía son insuficientes, hay legislaciones como mucho más avanzadas respecto a ellos, la transferencia de los datos personales, qué derechos específicos tutelan a la persona, entre otras cuestiones, pero sí es necesaria una ley de protección de datos personales porque hasta el momento en que no eh, tengamos una, pues también encontramos pues muchas dificultades para acceder a la protección de estos derechos. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Y una pregunta quizás estaba para los dos, para Cristian y para Silvia. Está discutiendo en estos momentos en la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso una nueva iniciativa de ley de protección de datos. Ya nos compartía Silvia la iniciativa 6464. En el chat colocamos el documento que está publicado en la página del Congreso. Mi pregunta es, con respecto a la parte de la gobernanza, ¿cuál considerarían ustedes o qué recomendarían ustedes que debería ser
el manejo de esta parte de la gobernanza. Se debería crear un instituto, debería estar debajo de una institución actualmente. En el caso de Guatemala, tal vez esto va más para Silvia, ¿verdad? Si ya existe algún espacio formal adecuado para poder colocar este tema tan importante para esa coordinación y esa gobernanza, o se tiene que crear un instituto específico como en otros países. ¿Cuál ha sido su análisis? Y por supuesto, me imagino que no hay respuesta buena ni mala, ¿verdad? Pero, ¿qué nos recomiendan en ese tema? Ok, si quieren contesto yo primero. Em, Sobre un instituto específico, actualmente pues en Guatemala no existe como tal una figura similar. Si bien podría acudirse incluso a la Procuraduría de los Derechos Humanos, aún pues es insuficiente por no estar establecida como tal para ello. Em, no, por lo menos yo he percibido con la legislación de otros países respecto a las agencias de protección de datos personales. Estas son agencias como muy importantes y fundamentales y que tal vez se me pasó por alto el haberlo mencionado, pero son necesarias en cuanto a la protección de los datos personales, pues de las personas. Por ejemplo, en México existe el INAI, que era una figura bastante fuerte y que era una agencia de protección de datos personales, y que también pues protegía a las personas contra los abusos y las vulneraciones. Ahora con el desmantelamiento de esta figura, pues los mexicanos están en otro proceso de una creación de una agencia similar y poniéndolo tal vez en un contexto centroamericano, yo he podido percibir, por ejemplo, que la ANTAI, que es la Agencia de Protección de Datos Personales de Panamá, es una figura a la cual pueden recurrir las personas cuando sienten la vulneración de sus datos personales o la amenaza de estos. Em, a pesar de que existe esta figura, también necesita ser como una figura bastante fuerte administrativamente hablando, porque si bien esta figura existe en Panamá, tiene sus limitaciones en el momento en que conoce casos. Por ejemplo, no podría em, iniciar una investigación si no es presentada una queja o una denuncia ante su jurisdicción y también las sanciones administrativas que tienen contempladas en su marco legislativo son, son bastante débiles en cuanto a nivel monetario. Dándoles un pequeño caso eh, para ponerlos como de forma más ilustrativa. em, no sé si tienen, por ejemplo, conocimiento de WorldCoin, que ahora solo son denominados World, pero es una iniciativa de uno de los cofundadores de OpenAI, en el cual se dedican a recabar datos biométricos. Como sabemos, los datos biométricos son datos bastante sensibles de las personas y que para pues obtenerlo se necesita el consentimiento, necesitan la transparencia de la información, necesita las personas saber cuál es la finalidad, por qué se están recabando, cuánto tiempo se va a recabar, em, entre otras disposiciones que deberían tener en cuenta las personas al momento de asistir a estos eh, kioscos. En estos kioscos las personas se acercan, son recabados sus datos biométricos y a cambio obtienen una suma monetaria, pero es presentada a través de monedas como en internet, como Bitcoin, solo que es su propia moneda, que es la que ellos crearon. Y bueno, a raíz de todo este proyecto que ahora está presente en Panamá y que también está presente en Guatemala y en varios países de la región, específicamente en Panamá, nosotros iniciamos, digo nosotros porque a raíz del trabajo que realizo con IPANDETEC, nosotros iniciamos una campaña de comunicación sobre los riesgos que podía una persona eh, presentársele al momento de entregar sus datos biométricos.
Y bueno, nosotros, aparte de esa campaña de comunicación, también realizamos una solicitud de acceso a la información pública a la ANTAI, que es la Agencia de Protección de Datos Personales de ellos, en la cual preguntábamos como qué estaban realizando al respecto, si tenían conocimiento de la iniciativa, si habían recibido quejas o denuncias, em, cuáles eran las acciones siguientes que tomaría la ANTAI, si iniciaría un proceso de investigación. Y lo que ellos nos respondieron de forma lamentable, pero que también comprendo por el marco normativo que tienen, es que al- a raíz de que no había una denuncia ni una queja presentada hasta el momento, ellos no podían iniciar un proceso de oficio de investigación. Entonces ahí vemos que pues esta figura es necesaria en un contexto de protección de datos personales, pero también a pesar de que exista, también tiene que existir como disposiciones fuertes administrativas para la misma y que también las sanciones monetarias que se incluyan o las sanciones que se incluyan también deben ser fuertes porque si no recuerdo mal, creo que las sanciones monetarias iban rondando por los $10,000 como, em, como cuantía mínima y $70,000 una cuantía máxima. O sea, es una cantidad bastante pequeña para empresas grandes tipo WorldCoin si es que en algún momento existiera una sanción administrativa por parte de ellos. Y no sé si contesté la pregunta. Sí, creo que sí. Yo tal Sí, vez ahí agregando, Julio, a ver, gracias. a nivel de LAC, la discusión ha estado muy en la línea de que las agencias de protección de datos, que normalmente quienes se terminan haciendo cargo del punto de protección de datos, ha sido la lógica que se ha llevado, es que que tengan autonomía, que sean entidades autónomas, sobre todo por una cuestión de transparencia, en el sentido de que van a tener que regular el manejo de datos personales, tanto de la parte estatal como de la parte privada. Entonces, ese es como el idóneo. Eso es lo y creo que es una discusión donde la mayoría ha estado de acuerdo que ese sería el idóneo, que sea autónomo. Ahora bien, en sentido de realidad, no todas las agencias son autónomas. Por ejemplo, la Costa Rica está adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, como lo dijo Silvia, la antigua INAI sí era autónoma, en Argentina no es autónoma, la de Chile actualmente sí va a ser autónoma, ya la que está empezando a entrar, y normalmente el problema no ha sido de percepción si debería o no, o sea, casi todo el mundo está de acuerdo que lo idóneo es que sean autónomas. El problema es que cuando usted crea una nueva entidad en el Estado, tiene que generarle financiamiento, o sea, tiene que generarle el soporte económico para que la misma funcione. Y ese punto es el que ha hecho que muchas veces quede adscrita a otros ministerios, porque además de que se está construyendo una nueva legislación, pues habría que generar en la misma legislación un proceso para ver de dónde van a salir los fondos para sostener la agencia. Entonces, esa ha sido una de las grandes trabas a la hora de generar autonomía en las agencias y normalmente lo que se ha hecho en la mayoría es que estén adscritas para poder darles esa sostenibilidad. Pero la discusión general, normalmente hay casi un acuerdo completo de que la lógica sería buscar la autonomía de las agencias eh, en esa línea. Perfecto, muchas gracias por compartir. Estas experiencias creo que son muy, muy relevantes y nos sirven mucho para la discusión. También invitar a Silvia a la discusión que se está teniendo a través del Congreso, ¿verdad? La Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, que seguramente tendrá mucho que nos podrá aportar en ese espacio y que pues ojalá eventualmente pueda salir una ley que genere un impacto positivo, ¿verdad? Aprendiendo todos los desafíos y avances que se han tenido en la región, ¿verdad? Y justamente este curso busca pues poder profundizar un poco más y conocer de primera mano ese tipo de ejercicios. De mi lado, creo que estaríamos aquí con esta parte, Cristian.
Exacto. Creo que hay una pregunta en el chat, dice, si una institución de gobierno o empresa completa los registros de una persona a través de información que encuentra en redes, ¿se puede considerar ilegal ese procedimiento? Le doy la palabra también a Silvia, pero creo que vamos a coincidir. Dice que si, Ujú. digamos, para poder llenar un si entiendo bien, para poder llenar un registro que busque la información de lo que puso en redes o en algún aspecto es público, si eso sería ilegal. Sí, bueno, como tal en Guatemala no existe una normativa que establezca algo respecto a ello, pero si seguimos la lógica de la protección de los datos personales, el principio que rige em, esta protección de los datos personales es el consentimiento. Y para que una persona, o, bueno, una empresa o una institución de gobierno tenga acceso a perdón, registros con información de personas en redes sociales, debe antes haber obtenido el consentimiento de la persona. Es como la lógica más tradicional de la protección de los datos personales. Entonces sí se Sí, podría considerar ilegal. ilegal. Sí, de hecho, en la misma línea que dice Silvia, por ejemplo, recuérdense que vimos la parte del tratamiento de los datos personales y que tiene que haber un consentimiento para ese tratamiento y tiene que haber un fin definido. En el caso, en el momento de que usted tiene datos en una red social, eh, en el momento que usted los está tomando y hace su registro y empieza a dar un tratamiento para un nuevo fin, bajo la lógica de la legislación existente en todos los países, estaría cayendo en la ilegalidad. O sea, porque en realidad está haciendo un tratamiento de datos buscando un fin particular, pero no se le está pidiendo el consentimiento directo a la persona o al ciudadano o ciudadana. Entonces, sí, sí no debería darse. Ahora, es posible que se esté dando, sobre todo en países que no tienen legislación. Eso sí, eso es una línea que se puede estar dando, o inclusive que se estén compartiendo las bases de datos entre instituciones. No por normalmente esto no se da por una cuestión de que quiera vulnerarse la ley, sino tal vez por conveniencia o para poder generar algún proceso de unificación de información o para poder hacer inclusive proyecciones de política pública. Pero digamos, donde ya está la legislación de protección de datos, esto no es permitido. Sí se caería en un procedimiento ilegal y posiblemente dado un reclamo específico de la ciudadanía, aunque no haya legislación, podría determinarse que no está. Igual, por ejemplo, las mismas plataformas de redes sociales también tienen sus propios consentimientos y están también regulados en ciertos procesos de protección, así que dentro del derecho internacional también se podría llevar un proceso en lo que está mencionando ahí. Y bueno, ponía Julio lo de WorldCoin en centros comerciales, etcétera. Para dar un ejemplo, Brasil ya no frenó WorldCoin en Brasil, ¿verdad? Eh, directamente amparado en la legislación de protección de datos personales. Eh, no sé, Silvia me recuerda, pero me parece que Argentina también al final frenó el proceso de WorldCoin en Argentina. No sé si lo logró o no, Tuvo estaba en eso. una sanción millonaria por parte de la Agencia de Protección de Datos Personales, me parece, y también Chile, que también paralizó sus operaciones, Ajá, Chile sí, sí lo recuerdo. España, República Dominicana, Alemania, Alemania. sí, Y creo que hasta el Lituania momento. también, que estaba ahí en eso. Pero sí, digamos, ya hay, en los países en los que hay legislación, por ejemplo, una recolección de datos como la que hacía WorldCoin ya ha sido frenada. O, por ejemplo, está el caso de Brasil que frenó la utilización de inteligencia artificial de Facebook. Digamos, no, perdón, en la utilización de los datos de los usuarios de Facebook para entrenamiento de la inteligencia artificial de Meta, no solo de Facebook, sino de Meta. Entonces, por ejemplo, la legislación de Brasil ya frenó ese caso. O sea, digamos, por eso en Brasil la inteligencia artificial de Meta
estaba frenada porque no se podían usar los datos para entrenamiento. Entonces, sí digamos, esta legislación sí genera protección muy específica ante emprendimientos de este tipo. Sí. Sí, la falta de una protección pues nos hace vulnerables incluso a la inteligencia artificial de Meta. O sea, nosotros no podríamos ahora invocar de que no queremos que nuestros datos sean tratados porque no existe una legislación al respecto. Sí. No sé si hay algo más, si no pasamos a otra ronda o a otro proceso. Vos me dices, Julio. Creo que no hay más consultas. Tengan toda la libertad de consultar lo que ustedes consideren necesario, ¿verdad? Ah, dice, creo esta sí es para Silvi. El habeas data y el amparo, ¿de qué otra forma se relacionan o enuncian en normativas referentes a protección de datos personales? Si no, se consideran textualmente como el caso de Guatemala, ya que comprendo que no pueden quedar fuera de la ley. No sé si entendiste la pregunta, está en el chat. Sí, la leí, pero no la comprendo del todo. Karen, tal vez si nos puedes ahí en el mismo chat como rectificar la pregunta o agregarle algo más para tenerla un poquito más clara. O puedes abrir el micrófono y preguntarnos directamente, no hay ningún problema. Es que yo tampoco no estoy captando bien. Dice que se refiere cuando no está textualmente en la ley. Mm. El habeas data y el amparo. Es que en sí estas dos figuras son un medio por el cual la persona puede em, invocar la protección de sus datos personales. El habeas data para el ámbito público y el amparo para el ámbito privado, porque no está regulado por ninguna ley, entonces la Corte de Constitucionalidad se pronunció en ese sentido. Pero es que creo que no es que no pueda estar en ley, porque si no estuviera en ley, o sea, por ejemplo, si la Corte de Constitucionalidad no se hubiera em, si no hubiera emitido esta sentencia o no se hubiera pronunciado en este sentido, el ámbito privado se encontraría desprotegido, entonces solo tendríamos el habeas data. Creo que es necesario y, y urgente en cualquier legislación que esté como tal una figura a la cual las personas puedan eh, invocarla, ¿no? O sea, no es que no pueda estar. No sé si comprendí bien la pregunta. Sí, es que vamos a ver, si yo estoy entendiendo, cuando no hay ley, si uno puede utilizar esos mecanismos, pues sí se pueden utilizar. Lo que pasa es que van a tener ciertas limitaciones, ¿verdad? Va a tener que analizarse caso por caso cuando utilices el mecanismo. Mientras que si ya tenemos la legislación, no quiere decir que no se podrían seguir utilizando porque ellos se mantienen, pero la legislación nos va a dar un marco de acción mucho más definido y además se va a saber a quién recurrir, porque normalmente la legislación de protección de datos personales va a incluir los procedimientos, va a incluir quién se va a hacer cargo, cómo solicitar digamos, cómo presentar una denuncia o un proceso y además le va a establecer, por ejemplo, si hay una agencia, su tiempo de respuesta, cómo debe llevar el proceso, o sea, le da ciertas potestades que en estos momentos, aunque existan esos otros dos mecanismos, no funcionan igual a cuando tenemos una legislación. Ahora, los mecanismos no van a dejar de existir cuando entre la legislación. Ellos se van a mantener ahí, nada más que ya con legislación usted entra directamente con el procedimiento que la legislación haya dado. Además, todas las legislaciones, al menos las que se han generado en LAC y bueno, en la misma Unión Europea, ya también contemplan las multas, contemplan, digamos, cuáles son los procedimientos que se van a tomar, que en este caso, por ejemplo, en el habeas data está más ligado a la resolución que pueda tenerse del caso que se está revisando, mientras que en la normativa de ley ya normalmente está normado en las legislaciones de datos personales. ¿Cuáles serían? O sea, para tal caso vamos a trabajarlo de tal manera. Espero haberte contestado, es que no estaba tan claro, Karen, pero espero
esperamos haberte contestado. ¿Estamos? ¿Alguna cosa más? ¿No? Creo que no, ¿verdad, Julio? Entonces, Silvia, agradecerte muchísimo el apoyo el día de hoy. Em, bueno, Silvia trabaja con Impandetec en Centroamérica y por eso está también más ligada al tema de Panamá, pero está radicada en Guatemala. Entonces también, si en algún momento pues necesitan, digamos, una colaboración o un contacto de alguien que maneja el tema de datos personales, bueno, igual está mi persona y mi organización, porque en todo el proceso, y está Silvia que está directamente allá en Guatemala de parte de Ipandetec. Muchísimas gracias, Silvia. Marco, no sé si querías mencionar algo. No, está bien. Perfecto. Ahí Silvia les dejó el correo y pueden contactarla o pueden contactarme a mí, a Julio, si necesitan para contactarse también con ella. Muchísimas gracias, Silvia, por el tiempo. Muy Gracias a enriquecedora usted. la charla y también para llevar lo que hemos estado viendo a la situación en el contexto de Guatemala. No, Gracias. gracias a usted, sí, gracias por la invitación y qué gusto compartir este tiempo con ustedes. Que pasen feliz día. Igualmente, Silvia. De verdad nos agradó mucho poder estar acá con vos. Muchas gracias. Julio, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan unos 15 a 20 minutos para poder ir cerrando. Ok, hagamos un trato. Es que yo sí quería que habláramos un poquito en grupos. Vos los puedes dividir, ¿verdad? En grupos. Perdón, sí, tenía el micrófono apagado. Mm, Bueno, creo que yo mismo puedo hacerlo. Déjeme ver. Es que Sí, creo que vos sos el host, también. pero no sé ¿En cuántos si. grupos te gustaría? ¿Cuántos estamos? 45. Tal vez en unos 5 grupos. ¿Ok? 5 grupos, Para que ya se me hagan una quedan. discusión en grupos pequeños. Vean, les estoy proyectando 3 preguntas. ¿Ok? Espero que las puedan ver. Sí se ven, ¿verdad? A ver, Sí, eh, no se preocupen si no terminamos o sea, vamos a tener unos minutitos de discusión interna en grupos. Yo posiblemente me mueva en los grupos y después lo traemos para traer algunas consultas acá a la plenaria. Y en la plenaria, si no terminamos hoy, yo retomo la próxima semana. Eh, lo que quisiera es que hicieran un proceso reflexivo y de discusión en digamos, si es en sus organizaciones en las que ustedes están laborando, se hace tratamiento de datos personales. Ojo, no estoy diciendo si hay legislación o si hay un protocolo. O sea, si primero pensemos, ¿hacemos tratamiento de datos personales o no lo hacemos? ¿Ok? Ahora, si consideran que sus organizaciones tienen procedimientos adecuados para el tratamiento de datos personales o por lo menos procedimientos, ¿ok? Porque una cosa es, ya determiné, sí tengo tratamiento, pero todavía no tengo protocolos o procedimientos internos, porque aunque tal vez la legislación en este momento no está dando ese marco, pero las entidades los pueden tener. Y finalmente, si pueden generar un ejemplo de un proceso en una organización donde se ha llegado a un tratamiento de datos personales y de acuerdo a lo aprendido, cómo podría mejorarse o cómo podrían realizarse, o sea, cómo podría mejorarse este tratamiento. A ver, como van a ver de diferentes organizaciones, creo que lo que pueden es escoger una persona que nada más mencione lo que vieron en cada grupo y pueden contestarlo desde todos los integrantes en una respuesta general. Es decir, sí, todas nuestras organizaciones tienen tratamiento o no, solo una de las organizaciones del grupo lo tiene. Y tal vez el ejemplo si lo construyen en la última pregunta, el ejemplo lo construyen en grupos. Yo voy a pasar por los grupos. Vamos a trabajar yo quería trabajar media hora en esto, pero nos extendimos un poquito más. Entonces vamos a trabajar unos 6 minutos, tal vez, Julio. Yo los devuelvo a ver cómo están. Por lo menos perfecto. lo que quiero es ir oyendo como casos para también seguir con un trabajito la próxima sesión y también ya hemos visto mucho
terminología, mucho contexto para ver un poco de aplicabilidad en los procesos que tienen ustedes. Entonces, si quieren, los dividimos, Julio. Sí, ahorita creo los grupos. Pueden ser al Em, azar. si van a ser al azar, les va a llegar un mensaje para poderse sumar a las sesiones. Me confirman si ya están. Ujú. Ya Veo que se van están entrando a las salas. Hay unas salas más llenas que otras. Otras no hay están en problema. camino. Y si por A o Pero por B no se pueden pasar a sala y se quedan acá, bueno, lo ideal no es que se pasen para que discutan con el grupo, pero si no, ya casi regresamos. Yo déjame ver. voy a colocar la imagen de las preguntas en el chat para que ustedes lo puedan ver. Voy a proyectarla aquí para que la tengas ahí. Esa es la principal. Listo, ahí estamos. Pues si quieres dar un paseo por los grupos. Sí, voy a moverme por los grupos. Ya regreso. Excelente, pues ya están de regreso de los grupos de trabajo. Muchas gracias por su participación. Tal vez abrimos el espacio para que alguien nos pueda compartir rápidamente lo que hablaron en su grupo y qué les pareció interesante.
Sí, en mi grupo pues estábamos conectados los 5, pero solo pude escuchar una más de sus experiencias. Les comparto la mía. Yo trabajo para la Oficina Gubernamental de Protección al Consumidor en Guatemala y sí recibimos datos personales de las personas que denuncian sus inconformidades. Un procedimiento como tal no tenemos, pero sí dentro del formulario que tenemos a disposición está la opción de que el ciudadano decida si entrega su información con carácter de confidencialidad. Y si es así, pues bajo ese criterio se resguardan los datos. Un saludo a todos, gracias. Muchas Muchas. gracias. Bueno, ojalá que me parece perfecto. Ojalá que también ustedes puedan incentivar agregando un poquito lo que hemos visto aquí, ¿verdad? Que no sea solo el concepto de que es confidencial, sino de para qué se va a usar. Pero muy bien que ya por lo menos tengan ese procedimiento implementado. ¿Alguien más de otro grupo? Mientras estoy esperando el otro grupo, vean si para la próxima sesión, que es la última, hay algún tema muy específico que ustedes les gustaría que por lo menos mencionemos o retomemos, les agradezco si lo escriben en el chat, porque ya tenemos como el contenido de la próxima sesión, pero si hubiera algo que ustedes digan, ojalá puedan enfocarse un poquito más en este tema particular, todavía tenemos tiempo de prepararlo, entonces lo pueden escribir ahí por el chat mientras tanto. Y ya para ir cerrando, escucho el último grupo o alguien que nos quiera comentar de la discusión que tuvieron. Fijo, la otra clase los voy a poner a trabajar en grupos al puro principio, porque es bueno ir conociendo también la realidad en la que se están moviendo. Como veo que no hay manitas levantadas y no hay nada en el chat, ya son las 12:02. Si gusta, cerramos, Julio.